Buenos días y bienvenidos a esta serie de podcasts que se titula Maravillas de la Geografía. En este caso vamos a empezar con el podcast número 2, que se titula o va a tratar sobre la atmósfera. Seguramente te suenen los 4 grandes reinos que componen el medio ambiente. Los 3 reinos inorgánicos, que son la atmósfera, hidrosfera y litosfera, y el reino orgánico, que es la biosfera. En estos pues constituyen la tierra, constituyen el mar y el aire. Y la biosfera abarca todos los organismos vivos del planeta. Y estos pues no podrían existir sin un ambiente físico, no podrían existir sin un aire que respirar o donde volar si eres un ave, tampoco podrías existir sin agua y tampoco no podrías existir sin una litosfera, no podrías existir sin minerales, etcétera, etcétera. La atmósfera es el reino gaseoso, la hidrosfera el reino acuoso que comprende pues los estados líquido, sólido y gaseoso. La litosfera, por su parte, es el reino sólido, que está compuesto por material mineral. Estas 3 esferas de materia inorgánica forman capas alrededor de la Tierra. Esto se debe a que las diferentes densidades de los 3 tipos de sustancias. La biosfera necesita materiales de las 3 esferas inorgánicas, es decir, pues necesita, como he dicho anteriormente, de la atmósfera, de la hidrosfera, de la litosfera. ¿Por qué? Pues porque estas 3 esferas inorgánicas forman materia orgánica. Nosotros no seríamos nada sin esas 3 esferas inorgánicas. Para que veas que lo que es inerte, lo inorgánico, al final forma la vida. Lo orgánico forma la vida, la biosfera. Imagínate que vives en un planeta donde no hay atmósfera, ni tampoco hay hidrosfera y tampoco hay litosfera. Pues, ¿qué pasaría? Yo creo que no sería ni siquiera un planeta ni nada de eso, porque si no tienes ni atmósfera, ni hidrosfera, ni litosfera, no sé qué vas a tener. Pues no tendrías ambiente donde respirar, o si eres un ave tampoco podrías volar, tampoco habría agua que beber, ni tampoco podrías nadar si eres un pez. Tampoco existiría la tierra que pisamos, ni donde desarrollamos nuestras actividades vitales. Pues, dicho esto, vamos a hablar sobre la atmósfera. El aire y la tierra no son 2 reinos completamente separados. Existe una interrelación entre ellos que expresa pues un flujo continuo de materia y energía. Si lo piensas, la capa en la que se desarrolla el medio ambiente del hombre es una capa estrecha pero muy compleja. Las condiciones de la atmósfera ejercen un control sobre la superficie terrestre al mismo tiempo, piensa bien lo que te estoy diciendo, al mismo tiempo que la superficie de la Tierra ejerce una influencia sobre las propiedades de la atmósfera. Esto también es aplicable a los océanos y también a la atmósfera. No solo las propiedades de la topografía influyen en la atmósfera, sino también pues las propiedades del océano. Es imprescindible comprender que todo está interrelacionado. Todos los elementos son dependientes unos de otros para hacer que la vida se pueda dar, para dar lugar a la biosfera. Hay multitud de variables que hacen cambiar pues las características de una región. Algunas de ellas pues son la latitud, la posición de la Tierra, la posición de los océanos o también la altitud, entre muchísimas otras. Por ello, estas relaciones son muy complejas y varían según las características del territorio donde nos encontremos. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate una zona donde hay una montaña, ¿no? Pues hay un accidente geográfico, por ejemplo una montaña, algo en la topografía, que hace que suba la altitud. Pues esto va a cambiar. Por ejemplo, que haya una temperatura, que haya una presión atmosférica diferente en la montaña, que haya una biosfera diferente en esa montaña, que haya una hidrosfera diferente también. Es decir, cualquier fenómeno en la topografía del terreno, ya sea pues una montaña, ya sea un lago, o ya sea un río o un valle, es imprescindible y cambian totalmente pues todas las características de la atmósfera, litosfera, hidrosfera. Es imprescindible también que nos fijemos en la composición de la atmósfera. La atmósfera de la Tierra se encuentra formada por una mezcla de varios gases que rodean la Tierra, ¿vale? Pensamos que la atmósfera, pues, algunas veces, que puede estar formada pues solo por oxígeno. Pues no. Esta atmósfera es más densa conforme nos acercamos al nivel del mar y varía según nos alejamos en altura. El 97% de la atmósfera se encuentra concentrada en los primeros 30 kilómetros, a partir de la superficie terrestre.
y el límite de la atmósfera se encuentra más o menos a unos 10.000 kilómetros de la superficie terrestre. No sé si habéis escuchado el podcast anterior que trataba sobre la rotación y la traslación de la Tierra, en el que ponía la paradoja de ir al Sol en coche, ¿no? Y eran pues 150 millones de kilómetros. Pues aquí, a los límites de la atmósfera, por lo menos yo creo que podemos llegar en coche. Nos costará varios días, pero y mucho combustible, pero 10.000 kilómetros sí que se pueden hacer. Y os preguntaréis, ¿y con qué gases está formada la atmósfera? Pues se encuentra formada en un 78% de nitrógeno, un 21% es el oxígeno y un 1% son otros gases. Entre estos gases que forman este 1% predomina el argón y un 0,033 está formado por dióxido de carbono. Hay que aclarar una cosa, que el nitrógeno es nocivo para el ser humano y forma el 78% de la composición atmosférica, de la atmósfera. Por lo tanto, si aumentan los niveles de nitrógeno, pues, y si disminuyen los de oxígeno, seguramente nos asfixiaríamos. Por eso, pues hay que cuidar tanto la atmósfera. Y es una paradoja, pero hablando de esto, cada vez se cuida menos la atmósfera, ¿no? Cada vez talamos más árboles, que son los que producen oxígeno. Cada vez, pues, los océanos están peor cuidados, que son también los que producen oxígeno. Y cada vez va para abajo el oxígeno y veremos a ver si no acabamos ahogados por el nitrógeno. En un mundo, pues, más catastrofista, pero nunca hay que dejar de estar alerta. No nos olvidemos de ese 0,033% de dióxido de carbono, que este gas resulta fundamental para nuestra vida en la Tierra. Este gas tiene la capacidad de absorber el calor. Además de ello, pues también las plantas utilizan dióxido de carbono mediante la fotosíntesis y lo convierten en esos famosos hidratos de carbono que nos comemos todos los días. Y esto no lo habíamos pensado nunca, pero los hidratos de carbono están formados porque las plantas convierten ese dióxido de carbono en esos hidratos de carbono, además de también en oxígeno. ¿Has pensado alguna vez en la presión que ejerce el aire sobre nosotros? Porque claro, nosotros tenemos una columna de aire encima de nosotros y está ejerciendo una presión sobre nosotros. Pues lo cierto es que nuestro cuerpo está acostumbrado a una determinada presión atmosférica. A lo mejor por eso pasa que si nos vamos a otro planeta con otra presión atmosférica, pues a lo mejor no estamos acostumbrados y morimos. Pero nuestro cuerpo está acostumbrado a una determinada presión atmosférica. Y esa presión atmosférica pues se mide con el barómetro. Por si no lo sabíais, es un apunte que nunca viene mal. Y esta presión atmosférica tiene consecuencias en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando volamos en avión o cuando escalamos una montaña, hace que subamos en altura y que disminuya la presión atmosférica sobre nosotros. La baja presión atmosférica, al subir en altura, pues hay menos presión atmosférica. Cuanto más bajamos en altura, hay más presión atmosférica, ¿vale? Por eso, no sé si lo habéis visto o os habéis fijado, que vivís aquí en España, por ejemplo, en La Mancha o vivís en una zona alta y bajáis a la playa. Veis que os pitan los oídos porque hay más presión en la playa, o si lleváis una botella de agua en el coche cerrada, desde un punto más alto, por ejemplo, vives en Albacete y bajas a Valencia, pues fíjate en esa botella de agua que cuando bajas a una altura menor, a altura de nivel del mar, y esa botella tiene más presión, está como más apretada. Y conforme subes, pues esa botella tiene menos presión, verás que no... Este tipo de mini explosión que hacen las botellas de agua, no sé cómo explicarlo así, pues eso es, ¿vale? Pues la baja presión pues hace que disminuya la cantidad de aire que entra en la sangre a través de los pulmones, por ejemplo. O entre altitudes entre los 3.000 y los 4.500 metros puede producirse la enfermedad de la montaña. También se puede llamar pues mal de altura. ¿Cuáles son sus síntomas? Pues dolor de cabeza, hemorragias nasales o náuseas. Aún así, te puedes acostumbrar a estas condiciones si permaneces 1 o 2 días en estas altitudes. Por eso hay gente que vive muy alto
pero está acostumbrado y puede realizar sus actividades vitales de forma normal porque su cuerpo está acostumbrado a estas alturas. Ahora bien, si quieres ascender a más de 5.400 metros más o menos, te recomiendo que lleves una bombona de oxígeno, ya que si quieres subir al Everest, por ejemplo, que se encuentra a unos 8.800 metros, pues tendrás una gran dificultad para respirar, porque ya no solo que tengas dificultad para respirar, sino que cualquier esfuerzo físico te cuesta muchísimo más y por lo tanto, pues tienes mucha más fatiga, por eso es necesario oxígeno adicional. Y otro apunte que te hago es que se llegó a la cima del Everest en 1953 con métodos mucho más rudimentarios de los que hay ahora. Es también curioso que las cabinas de los aviones se presurizan y esto hace que aumente la presión atmosférica en el interior de estos, mientras que en el exterior hay unas presiones mucho más bajas. Te sonará también que la atmósfera se ha subdividido en varias capas, pues la atmósfera se divide en la troposfera, la estratosfera, la mesosfera y la exosfera. Vamos a ver cómo se distribuyen, que es un poco lioso, pero seguro que más o menos lo entiendes. Según las temperaturas y las zonas donde estas cambian, para el hombre y los demás seres vivos, la capa interior, la troposfera, es la más importante. Imagínate que puedes volar y que llevas un termómetro en la mano, pues verás que la temperatura del aire desciende conforme aumenta la altitud. Más o menos desciende unos 6,4 grados de media por cada 1000 metros de ascenso. Esto pues se conoce como gradiente vertical de temperatura. Si has volado en avión, habrás escuchado al comandante decir frases como volando a una altitud de 12 kilómetros con una temperatura exterior de menos 50 grados. O bueno, yo en mi caso si fuera el comandante no lo diría, no vaya a ser que se me alarmen los pasajeros al escuchar que están a 12 kilómetros de altitud con una temperatura de menos 50 grados. La tropopausa marca la transición entre la troposfera y la estratosfera. Al llegar a los 14 kilómetros de altitud, la temperatura se mantiene constante al aumentar la elevación. Sobre la tropopausa la temperatura va ascendiendo hasta llegar a los 0 grados, en los 50 kilómetros de altura. Aquí podemos encontrar la estratopausa, en la que se produce un descenso de la temperatura. La temperatura desciende a lo largo de la mesosfera, que es una capa que se extiende hasta unos 80 kilómetros de altura y se alcanzan los menos 80 grados centígrados. Aquí estamos en la mesopausa, entonces os imagináis qué pasa, ¿no? Sí, que entramos en la mesopausa y vuelven a ascender las temperaturas de manera brusca en la termosfera. Esto, pues, como he dicho al principio, puede resultar un poco complejo de entender, pero básicamente es que hay una capa de la atmósfera donde disminuye la temperatura, luego hay una pausa, por ejemplo la tropopausa, donde se estabiliza la temperatura y luego hay otra capa donde asciende la temperatura. Luego hay otra pausa, luego hay una capa donde desciende, luego hay otra pausa, una capa donde asciende, más o menos pues está así sucesivamente, ¿no? Y todo esto pues está muy bien, ¿no? Muchas capas de la atmósfera, etcétera, etcétera. Pero aún no hemos hablado, como Dios manda, de la troposfera, que es al fin y al cabo donde desarrollamos nuestra vida. La troposfera es la capa más baja de la atmósfera, y aparte de vivir en ella, aquí se desarrollan casi todos los fenómenos de tiempo y de clima que afectan al hombre. La troposfera contiene el aire más puro y también contiene vapor de agua. Este es fundamental para los fenómenos meteorológicos. El vapor de agua pues forma las nubes y también forma la niebla. Y cuando se condensa, pues cuando se condensa de forma rápida, pues produce lluvia, produce nieve, granizo o por ejemplo produce agua-nieve. Además, el vapor de agua es capaz de absorber el calor tanto del sol como de la superficie terrestre. Esto es un dato muy importante, la capacidad que tiene el vapor de agua de ascender tanto el calor como la superficie terrestre, el calor del sol. Te animo a que hagas una prueba, ¿vale? Ahora que hace frío, estamos en invierno, bueno, ya pintamos para primavera según este tiempo invernal que está haciendo últimamente, pero hace frío, ¿vale? Fíjate en una noche que no haya ni una nube en el cielo, ¿vale? Un cielo raso que no hay ni una nube y mide la temperatura con un termómetro y apuntas.
Y luego a otro día que esté el cielo nublado, haces lo mismo. Sales a la calle, mides la temperatura que haces anoche, ves que el cielo está nublado y la apuntas. Y verás que cuando hay una capa de nubes en el cielo, la temperatura está más alta, ya que estas nubes actúan como una capa aislante y evita que se vaya el calor que desprende la Tierra. Todos hemos oído hablar del agujero de la capa de ozono, pero ¿por qué es tan importante esto? La capa de ozono se extiende desde unos 15 kilómetros hasta unos 55 kilómetros de altura más o menos. Aquí se concentra la molécula de ozono, que es una combinación de 3 átomos de oxígeno. Hay que añadir que el oxígeno que respiramos está formado solo por 2 átomos, ¿vale? Pues esta capa actúa como escudo protegiendo la troposfera y la superficie de la Tierra de la mayor parte de la radiación ultravioleta que transmiten los rayos del Sol. Si esta capa desapareciera, todas las bacterias y tejidos animales quedarían muy dañados. Cambiarían los ecosistemas que conocemos y aumentarían pues gravemente los cánceres y las enfermedades oculares, entre otras muchísimas cosas. Por eso, os lo digo, para este verano que os veo que os gusta mucho tomar el sol y asaros como cangrejos, echaros crema solar y poneros gafas de sol y tomar el sol, pero siempre con moderación. Si hablamos de la capa de ozono, hay que mencionar, es imprescindible mencionar los halocarburos. Son componentes sintéticos que contienen átomos de carbono, flúor y cloro. El cloro muy importante, ¿vale? Ahora lo veréis por qué. Estos se solían utilizar en aerosoles que están totalmente prohibidos ahora, aunque seguramente los sigan utilizando por ahí alguien. Eso siempre pasa. Estos aerosoles, esta composición, asciende hasta llegar a la capa de ozono y al recibir la radiación solar se libera el cloro. El cloro lo que hace es atacar a las moléculas de ozono y las convierte en moléculas de oxígeno. O sea que esa molécula de ozono que nos estaba protegiendo ya no existe. Y así pues se reduce la capa de ozono y aumenta la radiación ultravioleta que recibe nuestro cuerpo serrano, ¿no? Quiero terminar este podcast de hoy pues lanzando una reflexión sobre los gases que lanzamos a la atmósfera. En muchos casos pues prima el interés individual, por ejemplo, pues prima sobre el interés común. Todos queremos usar un coche individual, yo el primero, me uno, y pues la cantidad de gases, no somos conscientes tampoco de la cantidad de gases tóxicos que emiten nuestras industrias. Esto es muy difícil de cambiar, pero el cambio está en pues la persona que va a comprar esos productos. Al final el cambio está en la mentalidad y la educación de las personas. Sé que es algo difícil de evitar, pero seamos conscientes de que vivimos en un planeta en el que todo está conectado y funciona como un sistema. Imagínate que son los engranajes de un reloj. Un fallo en un engranaje hace que el reloj no funcione. Hasta aquí el podcast de hoy. En el siguiente podcast hablaremos de la atmósfera, que está muy ligado al tema... hablaremos no de la atmósfera, sino de los océanos, que están muy ligados a la atmósfera. Y creo que es muy interesante, después de este podcast, hablar de los océanos. Además de ello, pues ya sabéis que dar un like y suscribiros, que el like pues ayuda muchísimo y no cuesta nada a darlo y ayuda a poder tener más difusión de este vídeo. Pues un saludo y este es otro podcast más producido por la Felipa Fondo en la serie de podcast Maravillas de la Geografía. Nos vemos el siguiente sábado.